Los 7 ecos del alma, todos los derechos reservados. Primera edición. Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización escrita del autor. 7 almas, 7 ecos, un destino entre la sombra y la redención. Prólogo. En el entrelazado tejido de las vidas humanas, los destinos se cruzan y se desencadenan en formas inesperadas, revelando la vasta red de conexiones invisibles que nos unen. Este libro explora la esencia misma de la condición humana, donde los pecados y las virtudes se entrelazan para tejer una narrativa de redención, transformación y esperanza. Cada historia aquí narrada es un reflejo del viaje interior que todos enfrentamos en nuestra búsqueda de sentido y propósito. A través de los relatos de Esteban, Isabela, Carmen, Tomás, Manuela, Claudia y Carlos, nos adentramos en las profundidades de sus almas, desnudando las vulnerabilidades que a menudo permanecen ocultas bajo la superficie de nuestras vidas cotidianas. Cada uno de ellos lucha contra sus demonios internos, enfrentando pecados como la avaricia, la ira, la gula, la pereza y la envidia, mientras buscan encontrar un camino hacia la redención. El hilo conductor de estas historias es Gabriel, un ser enigmático cuya presencia actúa como un catalizador para el cambio. Su sabiduría y compasión iluminan el camino de los personajes, guiándolos hacia una confrontación sincera con sus propios defectos y ofreciéndoles la posibilidad de transformar sus vidas. Gabriel no es simplemente un personaje, es una metáfora de la luz que se encuentra en la oscuridad, una presencia que nos recuerda que incluso en los momentos más sombríos siempre hay un camino hacia la luz. En las páginas que siguen se desvela un mundo donde lo mágico y lo real se entrelazan, y donde cada pecado y virtud se convierten en piezas cruciales del rompecabezas humano. La influencia de Gabriel, el despertar de la conciencia y el poder de la conexión humana se convierten en los temas centrales de una narrativa que nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas y a cuestionar las barreras que nos impiden alcanzar nuestra mejor versión. Este es un viaje hacia el corazón de la condición humana, un viaje que revela no solo las profundidades de nuestros pecados, sino también las posibilidades infinitas de nuestra redención. Al adentrarnos en estas historias, les invitamos a encontrar resonancia en los personajes, a reflexionar sobre sus propias luchas y triunfos, y a descubrir la esperanza que yace en el crisol de la transformación personal. A través de este relato buscamos ofrecer un espejo donde cada lector pueda ver reflejada su propia lucha y su potencial para el cambio. Que cada página sea un faro que ilumine el camino hacia una mayor comprensión y compasión, y que cada historia sirva como testimonio del poder de la redención y del crecimiento personal. Bienvenidos a un mundo donde el realismo mágico revela la esencia misma de nuestras vidas, donde la lucha y la esperanza se entrelazan en una danza eterna. Bienvenidos a la búsqueda de la redención a través de la conexión humana, un viaje que comienza aquí y continúa en el corazón de cada lector. Capítulo primero. En el pequeño pueblo de San Sebastián, donde el viento arrastra historias de tiempos pasados y el sol brilla con una intensidad casi mítica, vivía Esteban Ríos, un hombre cuya presencia imponía respeto y admiración. Alto y apuesto, con una mirada que destilaba altivez y un porte que evocaba la elegancia de un caballero de otros tiempos, Esteban había tejido su vida con los hilos dorados del éxito y el poder. Sin embargo, debajo de esa fachada imponente se escondía un hombre marcado por las cicatrices de su pasado. Esteban había nacido en las entrañas de la pobreza, en una familia cuyo único tesoro era el amor compartido en una casa humilde.
En su niñez, la pobreza se había manifestado con una crueldad despiadada, y la humillación se convirtió en una sombra constante que lo seguía a cada paso. La imagen de su padre, un hombre de nobleza y dignidad, humillado públicamente por el terrateniente del pueblo, se grabó en la memoria de Esteban como una herida abierta. La promesa hecha en ese momento de nunca más volver a experimentar la debilidad ni el hambre fue el primer ladrillo en la construcción de su imponente castillo de poder. A medida que crecía, Esteban transformó su odio hacia la pobreza en una feroz ambición. Con el tiempo, se convirtió en un hombre de negocios astuto y despiadado, cuyas decisiones estaban guiadas por una visión implacable de éxito. La riqueza llegó a él con una rapidez que parecía casi mágica, y su nombre se convirtió en sinónimo de influencia en San Sebastián. Pero el precio de su ascenso fue alto, y en el camino perdió algo más valioso que el oro y las propiedades: las conexiones humanas que una vez le dieron sentido a su vida. El resentimiento acumulado en su corazón se reflejaba en su actitud hacia aquellos que lo rodeaban. La soberbia de Esteban no era solo un mecanismo de defensa contra sus inseguridades, sino también una herramienta de dominación. Con su mirada desafiadora y su voz cortante, mantenía a raya a aquellos que se atrevían a cuestionar su autoridad. En el círculo dorado de su vida, nadie osaba desafiarlo, y su entorno se convirtió en una extensión de su ego inflado. A pesar de su éxito, Esteban vivía en una mansión que, aunque espléndida, estaba llena de ecos vacíos. Las paredes adornadas con obras de arte y los muebles lujosos no podían llenar el vacío que se había formado en su interior. Las cenas elegantes y las fiestas opulentas eran meros actos de un teatro, en el que Esteban desempeñaba el papel principal de magnate respetado, pero la soledad lo acompañaba en cada rincón de su casa. La historia de Esteban estaba llena de sacrificios. Los amigos de su juventud, aquellos que alguna vez compartieron risas y sueños con él, se habían convertido en sombras de un pasado lejano. Las relaciones amorosas que había tenido, incluyendo a Helena, la joven que una vez amó con toda su alma, se desmoronó bajo el peso de su ambición desmedida. Cada pérdida, cada traición y cada decepción alimentaban su sensación de que el poder era la única respuesta a sus ansiedades internas. El lujo de su vida actual no lograba ocultar las cicatrices del pasado. Las noches solitarias en su mansión estaban llenas de recuerdos y arrepentimientos. Los ecos de la risa de Helena, de las promesas de su juventud, resonaban en los pasillos, y el brillo de las joyas que llevaba no podía compensar el brillo de amor que había perdido. El resentimiento y la soledad eran sus compañeros constantes, y el poder que había acumulado se convirtió en una prisión dorada. Cada decisión que tomaba Esteban estaba impregnada de la necesidad de reafirmar su dominio sobre el mundo que lo rodeaba. Sus estrategias empresariales eran tan calculadas como despiadadas, y su habilidad para manipular a otros era legendaria. Sin embargo, el verdadero precio de su éxito se manifestaba en la falta de sinceridad en sus relaciones y en la falta de paz en su propio corazón. La llegada de Gabriel, el forastero que apareció como una sombra en el crepúsculo, sería el catalizador de una transformación que Esteban ni siquiera sabía que necesitaba. Gabriel, con su calma y sabiduría, desarmaría el muro de soberbia que Esteban había construido a lo largo de su vida, exponiendo las vulnerabilidades ocultas detrás de su imponente fachada. El encuentro entre estos dos hombres representaría el punto de inflexión en la vida de Esteban, una oportunidad para confrontar los demonios que había guardado en lo más profundo de su ser. Esteban Ríos
en su búsqueda desesperada por redención y paz, se enfrentaría a una verdad que había evitado durante años. El hombre, que había construido su vida sobre la base de la ambición y el poder, tendría que confrontar el dolor de su pasado y la posibilidad de un futuro en el que la soberbia ya no dictara su destino. La historia de su vida, una encrucijada de éxito y soledad, se convertiría en un testimonio de la lucha interna entre el orgullo y el deseo de redención. La humillación que nunca olvidó. El sol ardía con furia sobre los campos resecos de la vereda, donde el polvo se levantaba en nubes que parecían danzar en el aire antes de posarse nuevamente sobre la tierra agrietada. Esteban, un niño de apenas 9 años, observaba con ojos grandes y brillantes cómo su padre, un hombre de manos callosas y rostro curtido por el trabajo, se enfrentaba al terrateniente del pueblo, don Arcadio, un hombre de porte arrogante y mirada fría como el filo de un machete. El aire estaba cargado de una tensión palpable, como si el mismo paisaje contuviera el aliento, expectante ante lo que estaba por suceder. Esteban no entendía del todo el motivo de la discusión, pero sentía en sus entrañas que algo no andaba bien. Su padre había ido a hablar con don Arcadio sobre el pago de una deuda que, según decían las malas lenguas, estaba siendo inflada de manera injusta. Pero lo que comenzó como una conversación entre hombres pronto se tornó en una escena de humillación. Don Arcadio, con su voz áspera y autoritaria, comenzó a lanzar improperios contra el padre de Esteban, tachándolo de inepto y miserable, de un ser indigno de su tiempo y su dinero. El rostro del niño se crispó al ver cómo su padre, un hombre que para él era sinónimo de fortaleza y honor, agachaba la cabeza, mordiéndose los labios para no responder a las ofensas. En ese instante, Esteban sintió cómo algo dentro de él se rompía, como si la figura invulnerable de su padre se derrumbara ante sus ojos, dejando al descubierto una fragilidad que nunca había sospechado. Las lágrimas empezaron a brotar en los ojos de Esteban, pero no eran de tristeza, eran de una rabia pura, nacida de la impotencia de no poder hacer nada para defender a su padre. Don Arcadio, satisfecho con su demostración de poder, escupió al suelo y se dio la vuelta, dejando a su padre en una postura descompuesta, humillado ante todos los que observaban desde las sombras de sus ventanas. Esteban apretó los puños con fuerza, sintiendo cómo las uñas se le clavaban en las palmas de las manos. El dolor físico era un reflejo pálido del tormento que ardía en su pecho. En ese momento, un juramento silencioso se formó en su corazón. Nunca más permitiría que alguien lo pisoteara. Nunca más sería débil como su padre había sido en ese fatídico día. Los días que siguieron a la humillación fueron oscuros para Esteban. Cada vez que cerraba los ojos, veía la imagen de su padre encorvado bajo el peso de las palabras de don Arcadio y sentía cómo el rencor crecía dentro de él, alimentándose de su orgullo herido. Ya no veía a su padre con la misma admiración. Ahora lo veía como un hombre vencido. Y ese pensamiento le llenaba de una amargura que no lograba comprender del todo. Sin embargo, esa misma amargura se convirtió en el combustible que impulsaría a Esteban durante los años venideros. Comenzó a obsesionarse con la idea del poder, de tener el control sobre su propia vida y de no depender de nadie. El recuerdo de la humillación se convirtió en un motor silencioso que lo empujaba a buscar más, a desear más, a no conformarse nunca con lo que tenía. A medida que crecía, Esteban se distanció de su familia, evitando a su padre, cuya mera presencia le recordaba ese día fatídico. Se lanzó al mundo con una determinación feroz,
dispuesto a lograr lo que fuera necesario para no repetir la historia de su progenitor. Pero en su búsqueda de poder, Esteban comenzó a transformarse, sin darse cuenta, en una versión más joven de don Arcadio, el mismo hombre que había jurado superar. La vida lo llevó por caminos oscuros y sinuosos, donde el rencor se entrelazaba con la ambición y cada pequeño éxito era saboreado con el regusto amargo de la venganza. Pero en las noches silenciosas, cuando se encontraba solo con sus pensamientos, Esteban no podía evitar recordar el rostro de su padre, y una punzada de culpa se clavaba en su conciencia. ¿Acaso se estaba convirtiendo en lo que más odiaba? Esteban había logrado todo lo que se propuso: riqueza, influencia y el respeto, o más bien el temor de los que alguna vez lo menospreciaron. Pero en lo más profundo de su ser, el niño que vio a su padre humillado aún lloraba en silencio, anhelando una paz que ni todo el poder del mundo podía ofrecerle. El ascenso impío. En las tierras secas y polvorientas del pueblo, Esteban había dejado atrás la figura del niño que había llorado en silencio por la humillación de su padre. Ahora, convertido en un hombre de negocios de mirada fría y calculadora, se movía con la gracia de un depredador en busca de su presa. La ambición y el rencor habían fertilizado en él una estrategia implacable, y el poder era su nuevo dios al que adoraba con fervor. El ascenso de Esteban no fue sencillo. Requirió una serie de maniobras astutas y una habilidad innata para detectar las vulnerabilidades de aquellos que se cruzaban en su camino. Conocía a cada habitante del pueblo y sus secretos más oscuros, y no dudaba en utilizar esa información para sus propios fines. La farsa de la amistad y el falso interés en los problemas ajenos eran parte de su arsenal de engaños. Uno de los primeros pasos en su ascenso impío fue la compra de una propiedad valiosa que había sido enajenada de manera turbia. La propiedad pertenecía a un anciano que, por causa de un enredo legal, había sido despojado de su tierra. Esteban, con la astucia de un zorro y la frialdad de una serpiente, negoció un acuerdo que, aunque legal, dejaba al anciano sin ningún recurso. La transacción, perfectamente calculada, permitió a Esteban consolidar su influencia económica en el pueblo. Las reuniones en su oficina se convirtieron en un espectáculo de poder y manipulación. Los pequeños empresarios que acudían a él buscando inversiones o préstamos se encontraban atrapados en una red de engaños. Esteban ofrecía términos que parecían ventajosos a primera vista, pero que en la práctica eran trampas disfrazadas de oportunidades. Los contratos estaban llenos de cláusulas ocultas que dejaban a sus adversarios en una posición desventajosa, obligándolos a aceptar condiciones cada vez más opresivas. Una noche, en una elegante cena que se celebraba en su casa, Esteban se encontró con el señor Pacheco, un agricultor que había sido uno de sus primeros clientes. Durante la conversación, Esteban, con una sonrisa enigmática, elogió a Pacheco por su arduo trabajo y su dedicación. Sin embargo, mientras hablaban, Esteban ya estaba maquinando un plan para adquirir las tierras del agricultor a precio de gallina flaca. La oferta que le hizo al anciano era una mera formalidad. El acuerdo estaba destinado a terminar con Pacheco despojado de sus posesiones y completamente endeudado. El ascenso de Esteban lo llevó a la cima del poder en el pueblo, donde el respeto se mezclaba con el temor. Las historias sobre su habilidad para manipular a los demás comenzaron a circular, creando un aura de misterio y peligrosidad a su alrededor. Las fiestas y reuniones a las que asistía estaban llenas de personajes de la alta sociedad, y él era el centro de atención, rodeado de admiradores y aliados que no sabían si debían temerle o envidiarle. Sin embargo,
Detrás de la fachada de éxito y prosperidad, Esteban llevaba una carga pesada: la constante vigilancia y el miedo de perder su posición. La traición y el engaño se convirtieron en su pan de cada día, y su corazón se volvió un terreno árido donde ya no florecían las emociones genuinas. La soledad era su compañera constante, y las noches de insomnio estaban llenas de sombras que no podía disolver con el oro ni con el poder. En una conversación con su confidente más cercano, Javier, un hombre que había sido su aliado en muchas de sus maniobras, Esteban reveló una parte de su vulnerabilidad. A veces me pregunto si todo esto ha valido la pena, dijo Esteban con un susurro de cansancio en su voz. Javier, con una expresión de comprensión que solo un cómplice puede tener, le respondió: el poder es una carga pesada, Esteban, pero también es un espejo que refleja nuestras verdaderas sombras. Mientras tanto, la gente del pueblo empezaba a murmurar sobre el carácter despiadado de Esteban. Las historias sobre cómo había manipulado y despojado a los más vulnerables se convirtieron en leyendas urbanas, y su nombre estaba asociado con la avaricia y la crueldad. Los rumores de su ascenso implacable se mezclaban con la esperanza de que algún día alguien podría desafiar su dominio y traer justicia a aquellos a quienes había perjudicado. La culminación de su ascenso impío llegó con un evento inesperado: la visita de un viejo rival, un hombre que había sido desplazado por Esteban y que había jurado vengarse. La confrontación entre ambos, llena de tensión y reproches, reveló las grietas en la fortaleza de Esteban. Aunque había alcanzado el pináculo del poder, el espectro de su pasado y las sombras de sus acciones comenzaban a reclamar su tributo. Así, mientras en el pueblo continuaban susurros de descontento y esperanza, Esteban se encontró en una encrucijada. El poder que había adquirido a través de métodos poco ortodoxos y la humillación que había infligido a otros comenzaron a pesarle, recordándole el precio que había pagado por su ascenso impío. La ambición en su forma más pura y despiadada había dejado cicatrices profundas en su alma, y el camino hacia adelante se tornaba incierto y lleno de peligros. La caída del orgullo. El sol estaba oculto tras una nube de incertidumbre cuando Esteban se enfrentó a su primer gran fracaso, un golpe que no solo afectó su bolsillo, sino que también sacudió los cimientos de su ego desmesurado. En la opulencia de su oficina, con muebles de caoba y alfombras persas, Esteban contemplaba con desdén el contrato que había firmado meses atrás, un acuerdo que prometía fortunas pero que pronto se revelaría como una trampa tejida con hilos de ambición desmedida. La oportunidad parecía un sueño dorado, un negocio de expansión internacional que prometía multiplicar sus ingresos y consolidar su influencia en el mercado. Sin embargo, la trampa era más profunda de lo que Esteban había previsto. Su arrogancia, ese dragón que había alimentado durante años, lo llevó a ignorar las señales de advertencia. Convencido de su invulnerabilidad, desestimó las recomendaciones de sus asesores y se adentró en un mercado extranjero sin la preparación adecuada. Las primeras semanas del proyecto estuvieron marcadas por una euforia desbordante. Los informes llegaban con noticias de crecimiento y éxito, y Esteban se entregaba a fiestas y celebraciones, convencido de que su fortuna nunca podría cambiar. Pero la realidad, como un río subterráneo, empezaba a manifestarse en pequeñas grietas. La competencia en el nuevo mercado era feroz y los costos se disparaban. Los problemas comenzaron a acumularse como nubes oscuras en el horizonte de su imperio, presagiando la tormenta que se avecinaba. Una mañana gris, el caos estalló con la fuerza de un trueno. Las pérdidas comenzaron a acumularse
y los socios internacionales empezaron a exigir pagos que Esteban no podía cubrir. El sueño dorado se convirtió en una pesadilla de números rojos y promesas incumplidas. La noticia del fracaso se extendió rápidamente, y el orgullo que Esteban había cultivado con tanto esmero comenzó a desmoronarse ante los ojos del mundo. La caída de Esteban fue abrupta y dolorosa. En su elegante despacho, el silencio se hizo palpable, interrumpido solo por el murmullo de los empleados que se preguntaban cómo había sucedido todo. El hombre que una vez se había movido con la seguridad de un emperador ahora caminaba con la cabeza agachada, su soberbia reducida a cenizas. Los antiguos admiradores y aliados comenzaron a alejarse, y la sensación de traición se hizo presente en cada rincón de su vida. A pesar de la humillación, Esteban no permitió que la adversidad lo venciera por completo. Utilizó su ingenio y recursos para recuperarse, reconstruyendo su imperio con la precisión de un cirujano. La caída había sido un golpe devastador, pero también una lección que, en lugar de suavizar su carácter, lo endureció aún más. La experiencia dejó una marca indeleble en su alma, y la humillación se convirtió en el combustible que alimentaba su deseo de revancha. En lugar de aprender humildad de su fracaso, Esteban se sumergió en un abismo de crueldad. La arrogancia que había mostrado antes se transformó en un desprecio absoluto por los demás. Los errores de su primer gran fracaso se convirtieron en una justificación para decisiones aún más despiadadas, y su enfoque se volvió más calculador y despiadado. La humillación había agudizado su apetito por el poder, y su voluntad de manipular y dominar a los demás se hizo aún más intensa. Las reuniones de negocios, que antes eran escenarios de prestigio, se convirtieron en arenas de conflicto y dominación. Esteban comenzó a aplicar tácticas brutales para recuperar lo perdido, aplastando a cualquier rival que se interpusiera en su camino. Sus decisiones, tomadas con una frialdad implacable, provocaron el sufrimiento de muchos y la caída de varios que, como él, habían creído en las promesas de grandeza. Una noche, en un elegante restaurante lleno de luces tenues y murmullos de admiración, Esteban se encontró con su viejo amigo Javier, quien había sido testigo de su ascenso y caída. ¿Nunca te preguntaste si todo esto vale la pena?, le preguntó Javier con una mezcla de preocupación y curiosidad en su voz. Esteban, con una sonrisa fría que no alcanzaba a iluminar sus ojos, respondió: «El poder no tiene precio, Javier. Solo hay que saber jugar con las reglas». La frialdad de su respuesta revelaba la verdad oculta detrás de su fachada de éxito. Esteban había cambiado. La caída había reforzado su soberbia, y su carácter se había transformado en una amalgama de frialdad y ambición desenfrenada. El eco de su humillación seguía resonando en su mente, un recordatorio constante de que la victoria, cuando se alcanza con arrogancia, puede ser tan efímera como una nube en el cielo. Mientras el pueblo continuaba su vida cotidiana, Esteban permanecía en el centro de una tormenta de egos y aspiraciones. La caída había sido un episodio que, lejos de suavizarlo, lo había convertido en un personaje aún más temido y respetado. Su historia, marcada por la soberbia y la recuperación implacable, se convertía en una leyenda que advertía sobre el costo del poder y la fragilidad del orgullo. El amor perdido. En las calles empedradas del viejo pueblo, donde el aroma a tierra mojada se mezclaba con el murmullo de la vida cotidiana, Esteban conoció a Helena, una joven de belleza serena y corazón generoso. Ella era la encarnación de todo lo que él anhelaba en aquellos días de juventud, llena de sueños y esperanzas. Su amor por Helena era puro, un faro de luz que iluminaba su vida, antes de que el brillo del poder comenzara a opacar su visión. Helena,
con sus ojos de un azul profundo que parecía contener todo el cielo en su interior, veía en Esteban no al hombre de negocios ambicioso que él deseaba ser, sino al joven humilde que había prometido construir un futuro juntos. Los días se llenaban de risas compartidas y promesas de un mañana mejor, y la vida parecía un lienzo en blanco en el que ambos pintaban sus esperanzas con los colores más vivos. Sin embargo, el destino, caprichoso y cruel, tenía otros planes. A medida que Esteban comenzaba a escalar en el mundo de los negocios, su obsesión por el éxito se convirtió en un monstruo devorador que lo alejaba cada vez más de Elena. El tiempo que antes dedicaba a pasear de la mano con ella por los senderos del bosque se transformó en horas interminables de reuniones y negociaciones, con la mirada fija en el horizonte de la ambición. Elena, con el corazón dolido pero lleno de esperanza, esperaba pacientemente a que el hombre que amaba regresara a ella. Una tarde de verano, el sol caía en cascadas doradas sobre la pequeña plaza del pueblo, y Elena esperó en el banco donde solían sentarse juntos. Sus ojos buscaban a Esteban en cada rostro que pasaba, pero el hombre que alguna vez prometió ser su todo no aparecía. La espera se convirtió en desesperanza, y la desesperanza en una dolorosa certeza. Esteban había cambiado, y con él los sueños que compartieron se desvanecieron en el aire. El día en que Elena finalmente le dijo adiós fue un golpe devastador para Esteban. La escena se grabó en su memoria con la nitidez de un cristal roto. Elena, con lágrimas en los ojos y una tristeza que parecía pesar más que el oro que Esteban había acumulado, le entregó una carta de despedida. «Ya no puedo esperar a un hombre que nunca regresa», escribió en el papel, y con esas palabras selló el destino de su amor. La pérdida de Elena dejó una herida profunda en el corazón de Esteban, una herida que no se cerró con el paso del tiempo ni con el aumento de su fortuna. El amor verdadero que había abandonado en pos del poder se convirtió en una sombra que lo perseguía, alimentando una amargura que se reflejaba en su mirada y en cada decisión que tomaba. El vacío dejado por Elena se convirtió en un abismo que su ambición no pudo llenar, y el poder que había buscado con tanto fervor no hizo sino aumentar su soledad. En una de las noches más oscuras de su vida, mientras contemplaba la luna desde la ventana de su mansión, Esteban se encontró con un viejo amigo, Ricardo, quien le hizo una pregunta que resonaba en el vacío de su corazón. ¿Alguna vez has pensado en lo que perdiste por seguir tus ambiciones?, preguntó Ricardo, con una expresión de preocupación que revelaba la tristeza de ver a su amigo sumido en la amargura. Esteban, con una mueca amarga en el rostro, respondió con frialdad: «El amor no paga las cuentas ni construye imperios, Ricardo. Elena fue una página que pasé para alcanzar un capítulo más grande». Pero en la oscuridad de la noche, mientras Ricardo se alejaba, Esteban sabía que su respuesta era una mentira, que él mismo se contaba, para mitigar el dolor de su pérdida. A medida que el tiempo pasaba, las historias sobre el amor perdido de Esteban se convirtieron en un rumor más en el pueblo. La gente hablaba de él con una mezcla de admiración y lástima, reconociendo su éxito, pero lamentando la vida personal desmoronada que había dejado atrás. Los recuerdos de Elena se convirtieron en una fantasía de lo que pudo haber sido, una historia que se contaba en susurros y que siempre acababa con un toque de melancolía. La amargura de Esteban se convirtió en un espejo distorsionado de su ambición. Cada éxito en el mundo de los negocios, cada nuevo logro, no hacía sino recordarle la profundidad de su pérdida. La sombra de Elena estaba siempre presente en los rincones oscuros de su mansión,
en las notas olvidadas de su música favorita y en el eco de sus risas que parecía resonar en los pasillos vacíos. El episodio del amor perdido se convirtió en una lección dolorosa para Esteban. El poder que había acumulado, las riquezas y el respeto que había ganado no podían reemplazar el amor verdadero que había perdido por su obsesión. El sacrificio que había hecho por alcanzar el éxito lo había llevado a una vida de soledad, y la herida de su amor perdido seguía siendo un recordatorio constante de que el precio del poder puede ser más alto de lo que uno está dispuesto a pagar. Así, el capítulo del amor perdido se escribió con tinta de tristeza en la vida de Esteban, un recordatorio de que, en su búsqueda por conquistar el mundo, había perdido el tesoro más valioso de todos. La herida nunca sanó completamente, y la amargura que sentía se convirtió en parte de su identidad, alimentando su soberbia y recordándole, a cada paso que daba, que algunas pérdidas no tienen redención. El encuentro con Gabriel. En una tarde de otoño que parecía estar teñida de oro y gris, el pueblo se preparaba para recibir a un visitante que, sin previo aviso, llegaría para transformar vidas. Gabriel, un forastero de presencia enigmática y mirada serena, apareció en el horizonte como una sombra en el crepúsculo. Era un hombre cuya presencia parecía desafiar las leyes del tiempo, y su llegada no pasó desapercibida para nadie, especialmente para Esteban. El primer encuentro entre Esteban y Gabriel ocurrió en la terraza de la mansión de Esteban, donde el viento arrastraba las hojas secas y la brisa llevaba consigo un aroma a tierra y nostalgia. Gabriel, con su vestimenta sencilla pero elegante, se presentó sin necesidad de presentación formal, como si ya estuviera destinado a estar allí. Su voz, suave y profunda, rompió el silencio con una pregunta simple, pero cargada de significado. ¿Qué es lo que realmente buscas, Esteban?, preguntó, su mirada atravesando las capas de orgullo y arrogancia que Esteban había erigido a lo largo de los años. Esteban, sorprendido por la pregunta directa, se encontró momentáneamente desarmado. A lo largo de su vida había enfrentado numerosos desafíos, pero nunca se había visto confrontado con una pregunta tan íntima y directa. Busco poder, respeto y éxito, respondió Esteban con firmeza, tratando de mantener la fachada de su orgullo intacta. Sin embargo, su voz temblaba ligeramente, traicionando la inseguridad que se escondía detrás de su confianza aparente. Gabriel, con una sonrisa enigmática, se sentó en una silla cercana y observó a Esteban con una calma que parecía desafiar las tormentas internas del hombre de negocios. El poder, el respeto y el éxito son conceptos efímeros, Esteban. ¿No te has preguntado alguna vez si hay algo más allá de estos logros? La pregunta resonó en el aire, como una melodía que evocaba recuerdos y sentimientos ocultos. El diálogo continuó, y cada palabra de Gabriel parecía penetrar en el alma de Esteban como un cuchillo afilado. Gabriel hablaba de la vida como un viaje en el que los verdaderos tesoros no eran los bienes materiales ni el estatus, sino la paz interior y la conexión con uno mismo. La conversación se tornó cada vez más profunda, y Esteban comenzó a experimentar una vulnerabilidad que no había conocido desde sus días más humildes. Con cada palabra, la máscara de soberbia que Esteban había construido con tanto esmero comenzó a desmoronarse. Gabriel, con su sabiduría tranquila, abordó las heridas del pasado de Esteban, las que habían alimentado su obsesión por el poder y el éxito. Habló del amor perdido, de la humillación sufrida en su juventud y de los fracasos que habían marcado su camino. Esteban escuchaba en silencio, cada vez más consciente de que su orgullo no era más que un escudo que escondía un dolor profundo. Durante el encuentro,
Gabriel relató una historia que resonaba con la experiencia de Esteban. Habló de un rey que, a pesar de su gran riqueza y poder, vivía en constante temor y desdén, atrapado en una jaula dorada construida por él mismo. La historia de Gabriel, con sus metáforas y símiles, pintó un cuadro vívido de la vida de Esteban, revelando que su búsqueda de poder no había traído la felicidad que había esperado. A medida que la tarde se convertía en noche, el ambiente en la terraza se llenó de una atmósfera casi mágica. El viento susurraba secretos antiguos y las estrellas comenzaban a brillar en el cielo, como testigos silenciosos del cambio que estaba ocurriendo en la vida de Esteban. Gabriel, con su presencia serena y su sabiduría profunda, había desafiado al hombre de negocios a enfrentarse a sus propios demonios internos. El encuentro concluyó con una reflexión que Esteban llevaría consigo para siempre. Gabriel le dejó una última pregunta antes de partir, una pregunta que se clavó en la mente de Esteban como una espina. ¿Estás dispuesto a enfrentar la verdad sobre ti mismo y buscar la redención? ¿O seguirás aferrándote a las sombras de tu orgullo? Gabriel se levantó. Su figura se desvaneció en la distancia, dejando a Esteban solo con sus pensamientos y emociones. Esteban se quedó en la terraza, contemplando el cielo estrellado, con una mezcla de confusión y claridad en su mente. El encuentro con Gabriel había sido un punto de inflexión en su vida, un momento en el que se le había ofrecido la oportunidad de enfrentar la verdad y buscar una redención que parecía lejana. Mientras las luces de la mansión parpadeaban a lo lejos, Esteban sintió por primera vez la posibilidad de liberarse del yugo de su propio orgullo y de encontrar un camino hacia una existencia más auténtica y significativa. El episodio concluye con Esteban de pie en la terraza, mirando el horizonte con una nueva perspectiva. La presencia de Gabriel había desafiado sus creencias y había dejado una marca indeleble en su corazón. Aunque la redención aún parecía un camino incierto, Esteban se encontraba en el umbral de una transformación, dispuesto a explorar las profundidades de su propio ser y a enfrentar las sombras que había mantenido ocultas durante tanto tiempo. La historia de su encuentro con Gabriel se convirtió en una leyenda en el pueblo, un recordatorio de que incluso los corazones más endurecidos pueden encontrar la luz cuando se enfrentan a sus propias verdades.